Pues mira, esta exposición se ha fraguado y se ha llevado a cabo con ocasión del centenario del nacimiento de Luis Ortega Bru. Nació en 1916, estamos cumpliendo 100 años de su nacimiento. Pues Luis Ortega Bru es un genio, no solamente en la imaginería, en la escultura, en la pintura, sino un hombre que crea pues un estilo propio. Es un hombre de vanguardia, es un artista en toda la extensión de la palabra y quizá uno de los artistas más reconocidos de la España del siglo XX. Pues sí, en la exposición se ha tratado en las 4 salas que se ha dividido, pues representar o de alguna manera recoger sus técnicas y no solamente las técnicas, sino la visión que él tiene de la vida y de las obras en toda la extensión de la palabra. Luis Ortega Bru es un hombre que nace, como hemos dicho, en San Roque, el 10 de septiembre de 1916. Su padre trabaja en un tejar en Pasada-Honda y él desde muy pequeño siente la afición por el modelado en barro y pasa horas en ese tejar de Pasada-Honda, pues creando con las 2 manos, que ya es complicado, de trabajar, labrar el barro, en una palabra, y después pues de ahí pasar lógicamente con el paso de los tiempos a plasmar toda su inquietud y toda su vida en las obras que realiza. Hay que tener en cuenta que Luis Ortega Bru nace en el seno de una familia liberal y eso pues le trae problemas porque a su madre la fusilan y al padre también. Uno antes de comenzar la contienda y otro finalizada la guerra civil. A él lo condenan a muerte y lo traen a Málaga y en Málaga le salvan la vida. Le conmutan la pena de muerte por trabajo forzado, que después más adelante también pues se le logra conmutar y ya queda en el año 43 como una persona libre. Pero todo el drama de la guerra, todo lo que ha vivido, todo lo que ha pasado con sus padres, con un hermano que murió también trágicamente en un accidente, todo eso, todos los horrores, todo eso lo interioriza y de alguna manera lo plasma en su obra. Es la parte más desconocida y sin embargo la más prolífica. Si hablamos de Luis Ortega Bru como imaginero, estamos hablando del 40% de Luis Ortega Bru. Sin embargo, si hablamos de Luis Ortega Bru profano, hablamos de un 60%, que es mucho mayor en amplitud, en producción artística de lo que hoy se conoce. De hecho, esta razón ha motivado tanto a la Universidad de Málaga como a la de Sevilla a iniciar una profundización en la vida y obra de Ortega Bru para sacar a la luz en toda su extensión la producción artística de este sanroqueño, aun con raíces malagueñas. No hay que olvidar que los abuelos de Luis Ortega Bru eran malagueños. Lo primero que crea Luis Ortega Bru es el Cristo para la Cofradía del Baratillo, y en el barrio del Arenal hispalense, y bueno, pues le sirve de modelo su amigo Luique, que vive todavía, Enrique Luique, con el que además pues recibe él una influencia tremenda por el deporte, que una de sus producciones más destacadas llama la atención la afición por las figuras deportivas y el motociclismo en particular. Pero volviendo a la imaginería, que es lo que me pregunta, pues además del Cristo del Baratillo, su obra emblemática es la Hermandad de Santa Marta, el misterio del traslado al sepulcro de la Cofradía de Santa Marta. Bueno, pues eso le lleva, le conceden, pues ganó un premio nacional y le concedieron la Gran Cruz de Alfonso X el Sabio, y eso pues de alguna manera suscitó las envidiejas de sus coetáneos imagineros y eso le costó más de un sufrimiento. A poco tiempo precisamente se tiene que marchar a Madrid porque es incomprendido en aquella faceta. En esa época que está trabajando en Sevilla podemos también recordar el Cristo de la Salud, que está en la Hermandad de Montesión, el crucificado, y podemos también recordar pues en Jerez, parte del apostolado de la Sagrada Cena, el descendimiento de Jerez, el caído de Rota, son obras en esa época. También en su ciudad natal, en San Roque, Cristo de la Buena Muerte, o en La Línea, que tiene la imagen de la Purísima, que da nombre precisamente a la ciudad, la Línea de la Concepción, también tiene allí una piedad.
y algunas obras que se quedaron encargadas, pero no materializada la entrega, como por ejemplo el misterio de la resurrección de Jerez, que está depositado hoy en el Museo de Ortega Bru en San Roque. En la sala en la que nos encontramos tenemos en primer lugar bocetos de Jesús de la Pasión para la cofradía malagueña, que es la coorganizadora de esta magna exposición. Hay también obras no acabadas, no terminadas, como el boceto de la Magdalena para la Cofradía del Descendimiento de Málaga. Está también el Nazareno del Desprecio de Córdoba, también un San Andrés de la Hermandad de la Cena, de la Sagrada Cena, y el Cristo del Soberano Poder de San Gonzalo. Y bueno, pues también existe una serie de obras que se empezaron a ejecutar. Están los Santos Varones de la Cofradía del Descendimiento de Málaga, que completó su hijo Ángel Luis. Está también un ángel tamborilero, porque a Luis le encargaron el retablo de la Hermandad del Rocío, lo que pasa es que falleció. Hay aquí en la exposición un par de bocetos precisamente para el retablo de la Hermandad del Rocío, y al fallecer pues se lo encargaron a Manolo Carmona. También un cirineo para acompañar a Jesús de la Pasión, y que no se pudo tampoco ejecutar. Yo creo que fue su última obra. A mí personalmente me la entregó en junio del año 1982. Pues mira, la imagen emblemática para nosotros, y yo creo que con objetividad, con la máxima objetividad, no exenta de subjetividad, pero bueno, con la máxima objetividad para nosotros es la mejor obra de Luis Ortega Bru. ¿Y por qué digo esto? Porque la imagen, primero, es el único nazareno que tiene Luis Ortega Bru. Es verdad que hay un caído para Rota, pero nazareno de pie, la única imagen es la de Jesús de la Pasión. Y cuando se la encargamos en el año 1976, pues una de las premisas que tuvimos es, a cuenta del pago, pues ¿por qué no me alquiláis un apartamento en Torremolinos? Y entonces en el verano del 76 se vino Luis Ortega Bru con su familia, y la cabeza del Cristo, como no tenía otra cosa que hacer, pues se empleó en ella en toda la profundidad. Es decir, si te fijas bien en el ensortijado del pelo, en las manos, ahí hay un trabajo excepcional, y es porque no tenía otra cosa. Así dibujaba y hacía algunos bocetos, íbamos a verlo todas las tardes y veíamos la evolución de Luis Ortega Bru. Pues aquí tenemos una representación iconográfica de la obra más significativa de Luis Ortega Bru. A las espaldas mías tenemos el ángel confortador de la Hermandad del Huerto del Puerto de Santa María, que es una figura poco conocida, quizás por estar en el puerto, no nada peyorativo, sino que yo creo que también la exposición va a dar a conocer estas imágenes desconocidas, valga la redundancia, de Luis Ortega Bru. De frente mía está la imagen de Judas Iscariote. Fue la primera imagen que entregó para la cofradía del apostolado de la Cofradía de la Cena de Sevilla. Tenemos también una serie de imágenes como la primitiva Virgen de las Penas de la Hermandad de Santa Marta, también una cartela de la Hermandad de la Esperanza Macarena, en el que se representa el traslado al sepulcro. Y tenemos también pues un crucificado para la Hermandad de las Angustias, de la Cofradía de las Angustias, valga la redundancia, de Jerez de la Frontera. Y tenemos el San Juan de la oración en el huerto de la Cofradía onubense, de Veracruz y oración. En esta sala también nos encontramos con una imagen emblemática de Luis Ortega Bru, que es el yacente de la Hermandad de la Santa Veracruz, de la Puebla de los Infantes, que corresponde a la primera época de Luis Ortega Bru, está hecho en los años 53-54, y ahí denotamos un poco de la influencia de la escuela castellana. Aunque Luis, como hemos dicho, bebe de todas las fuentes y no se decanta por ninguna, es verdad que hay un hilo conductor miguelangelesco en toda su producción, pero en esta en concreto hay, por lo menos a mi entender, una influencia de la escuela castellana, de Gregorio Fernández, por ejemplo, ¿no? Y nos parece que es una imagen también muy poco conocida. Tenemos que agradecer a todas las hermandades, y en especial a esta de la Puebla, pues el interés por estar en esta exposición, que de alguna forma pues pone de relieve la obra, la vida y la obra de este sanroqueño Luis Ortega Bru.